Science, Universidad de Leeds, Reino Unido. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo, la institucionalización y profesionalización de las ciencias naturales, el desarrollo que dice algo como esto. Gracias. Pero la idea de fondo es seguir recalcando el papel de importancia que tienen las humanidades, la historia, la filosofía, la sociología, en términos generales, en la comprensión de la ciencia como un fenómeno histórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es en términos generales. Obviamente aquí hay varias preguntas que pueden sonar bastante extrañas, como por ejemplo, ¿existe una historia de la ciencia o existen varias? Es importante reconocer que dentro de todas estas discusiones va a haber muchos puntos de vista involucrados y por lo tanto hablar de una sola historia puede ser un poco ocioso. La realidad es una, pero las interpretaciones pueden y son varias, y eso es lo que entonces a lo mejor hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Buscar reconocer, ¿no? Y es en el mismo sentido, ¿cómo se ve la ciencia desde la historia? Aquí ya más o menos se han dado algunos ejemplos y realmente lo que quiero hacer es profundizar un poco en la importancia de ver cómo la ciencia en términos históricos no es lo mismo ni ahora, ni hace 100 años, ni hace 200, ni hace 1000, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en las cuales se ha podido y se entiende y eso a lo que nos lleva es, pues, ¿de qué estamos hablando en ocasiones, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio en este sentido, ¿no? Y lo que les presento aquí, muy en términos generales, son las propuestas como la de Michael R. Matthews, que es un pedagogo, filósofo, historiador australiano, muy reconocido a nivel internacional por la promoción que ha hecho de reconocer sobre todo la importancia de que han jugado el papel de la historia y la filosofía en la enseñanza de la ciencia, una de las revistas más conocidas en el área, que es donde incluso llegó a publicar Erendir en algún momento, Science and Education, fue fundada por él en su momento, en el año de 1994, y es uno de los foros fundamentales para poder entender esta importancia transdisciplinar del conocimiento científico, ¿no? Y estos puntos que les pongo, que le llamo yo alternativas poco convencionales, como es el caso del postcolonialismo, la historia contrafactual y la idea de los mitos. Todo ello, discusiones que se tienen dentro del área de la historia de la ciencia y que son importantes de alguna manera como para ser consideradas. No estoy diciendo que son consideradas, sino que tal vez deberían de ser consideradas, ¿no? Aquí retomo un poco lo que ya se mencionó en las pláticas anteriores, como el caso de Graciela, que mencionaba la importancia de la historia de la biología en México, por ejemplo, ¿no? O el caso de Lamarck, como un personaje a veces negado dentro de todo el quehacer histórico de la biología, ¿no? Y bueno, rematar un poquito con por qué hay que enseñar la ciencia desde su historia, ¿no? Entonces, primero, para que no se me duerman, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen o saben
la historia de la Guerra de las Rosas. Levanten la mano quienes están enterados de esta historia, en tiempos recientes sobre todo. ¿No? ¿Nadie? Ahí hay 2 personas arriba que dicen que 3 me parece que alcanzo a ver, muy poquitos para los que yo hubiera esperado. Pero ¿qué tal que si les digo, ¿han visto Juego de Tronos? Juego de Tronos es una serie que posiblemente muchos han visto. Y está basada en un evento histórico, como es la Guerra de las Rosas, por ejemplo. La historia, lo que quiero hacer con este ejemplo y algunos más que les quiero presentar es lo vigente que está en nuestra vida diaria, cómo se retoma, cómo se interpreta en este caso, cómo se puede resignificar, para poder, por ejemplo, hacer una serie que fue sumamente vista a nivel mundial, como el caso de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han leído las sagas vikingas en tiempos recientes? Pero posiblemente vieron la serie de Vikingos en History Channel o en algún sistema de cable, por ejemplo. Una serie que busca recuperar muchas de estas historias y que las dramatiza con una serie de concesiones poéticas posiblemente en muchos casos, pero que nos dan una idea, un acercamiento de cómo pudo haber sido la vida de los vikingos en este caso, ¿no? ¿Cuántos conocen a este personaje? ¿Alguien sabría quién es este personaje? A propósito, no le puse nombre, para ver si alguien tiene una idea de quién es este personaje, harto conocido por una película que a continuación voy a mencionar. ¿Ni idea de quién es este hombre? ¿Y si les pongo este? Son el mismo, William Wallace, el héroe escocés. La historia aquí es un poco engañosa, porque si ustedes se van a dar una vuelta por el castillo de Edimburgo, todas las imágenes que te venden en las tiendas de regalos tienen la imagen de Mel Gibson. El impacto que ha tenido una película como Corazón Valiente en la comprensión de un momento histórico como pudo haber sido la guerra de independencia de Escocia, por ejemplo, ha limitado en buena medida que la gente conozca a William Wallace y piense que este es William Wallace, por ejemplo. Así a veces juega la historia con nuestros sentimientos en ocasiones, ¿no? El caso de Darwin, una película muy reciente de Darwin que posiblemente muchos hayan visto con un título muy polémico en inglés, extraordinariamente desafortunado en español en lo que me respecta, Creation. En español se le conoció como La duda de Darwin. Es una película que para muchos autores, para mucha gente incluso, podría ser considerada como la auténtica vida de Darwin, la manera en la que Darwin se convirtió, en esos términos, al evolucionismo por un desafortunado evento que fue la muerte de su hija, la muerte de Annie a los 10 años, lo cual motivó a que Darwin en lo más profundo de su ser negara todo el ambiente en el cual había vivido, negara a Dios y se convirtiera en un materialista duro que buscara matar a Dios, como comentaba Graciela hace ratito, esta frase de Huxley, que de hecho al principio de la película se menciona, ¿no? Huxley, que está pésimamente personificado, le dice a Darwin, pero si usted ya lo que hizo fue matar a Dios. Pero ¿qué tal que eso no es cierto? ¿Qué tal que eso es un mito creado a partir de un libro escrito por un pariente de Darwin, Randall Keynes, un bisnieto, y que tiene toda la intención, Keynes en ese libro, de promover un mito que a él le conviene mucho, porque la industria Darwin es un mito que deja dinero y a la familia le deja más dinero. Entonces, pues hay que mantener el mito. Esta película no es una biografía, ni es un documental en el sentido duro, es un extraordinario drama. Si quieren verla, es muy buen drama, termina uno llorando en varios momentos, pero en términos históricos sí es muy dudosa. ¿Por qué es dudosa? Hace rato ya se le platicaba un poco, ¿no? Las fuentes históricas, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen estas historias? De los diarios, de los libros, de las correspondencias, de los periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer historia es bastante más complicado que retomar un solo libro, un solo autor, por ejemplo, ¿no? Y es aquí donde me permito ya empezar un poco más formal con este libro que se les recomiendo de manera muy amplia, que es
¿Historia para qué? Escrito por ensayistas, historiadores mexicanos, todos ellos, que dan su perspectiva muy particular cada uno sobre para qué sirve la historia, ¿no? Hay quienes te van a decir que sirve para legitimar posiciones políticas, por ejemplo, posiciones ideológicas en otros puntos. Sirve para justificar la existencia de partidos políticos. En México tenemos el ejemplo más claro con el partido que ahorita ya no está en el poder, pero que durante muchos años se justificó históricamente por eso, y ustedes saben de cuál estoy hablando. Entonces, bueno, para mí es importante destacar esta parte en cuanto al valor que tiene la historia para poder entender el pasado, reentender el presente, y es aquí que retomo esta frase de Carlos Pereira, que habla sobre estos aspectos, ¿no? ¿Qué tan objetivo puede ser la historia? Sobre todo cuando muchos lo consideran un sinónimo de la neutralidad ideológica. Tenemos que partir de la idea de que todos nosotros, historiadores, biólogos, seres humanos en términos generales, tenemos un punto de vista que está influenciado de alguna manera por nuestro entorno, por nuestras lecturas, por nuestros intereses, por nuestros odios, por lo que sea. Todos tenemos una serie de intereses, lo que motiva que entendamos en este sentido, por ejemplo, la historia en un sentido particular, de una manera particular. No se entiende de una manera única. Eso es a lo que quiero llegar. Hay varias maneras de interpretar. Por eso, aquí al principio, es lo que quiero hacer mucho hincapié, ¿no? El abordaje se va a hacer desde una perspectiva, desde intereses y incluso desde metodologías particulares, ¿no? El propio quehacer de la historia, en ocasiones hay personajes, historiadores, que dicen, para entender a un personaje como Darwin, lo único que sirve es la obra publicada. Todo lo que haya dicho en privado, su correspondencia, por ejemplo, sus diarios, esos no sirven para nada, porque esos son work in progress, son borradores de ideas. Lo que nos interesa es la idea ya terminada. Entonces solamente hay que fijarse en eso. Habemos quienes pensamos que para poder entender al personaje en su conjunto hay que buscar también retomar estos materiales, por ejemplo, ¿no? La correspondencia es siempre una fuente muy interesante de material que te va dando muchas veces la idea del contexto de estos personajes, ¿no? De cómo van desarrollando sus ideas. Entonces, son maneras diferentes de hacer estos abordajes históricos, pero es importante, por tanto, en lo que creo que hay que destacar mucho, es cómo hay diferentes versiones en esta historia, ¿no? En cómo se hace la historia. Entonces, aquí les voy a poner estos ejemplos. ¿Cómo se ve la ciencia desde la historia? Primero, les pongo este libro que es de publicación reciente, 2015, incluso está traducido ya al español, un libro de un historiador norteamericano, David Boulton, que se llama La invención de la ciencia. Y él empieza con esta frase. La ciencia moderna fue inventada entre 1572, cuando Tycho Brahe vio una supernova o una nueva estrella, y entre 1704, cuando Newton publicó su óptica. Boulton, con este libro, está reafirmando una versión de la historia que se ha divulgado, sobre todo a lo largo del siglo XX, en el cual se enfatiza que hay un inicio muy formal, muy particular de lo que es la ciencia moderna, ¿no? Con este tipo de eventos, sobre todo a partir de los estudios de la astronomía en particular, como que posteriormente va a derivar en la física, como la madre de todas las disciplinas, por de alguna manera. Entonces, aquí, bueno, esto nos da una idea de una forma de entender a la ciencia como una práctica, como una forma de entender el mundo que tiene un inicio muy concreto, bueno, no tan concreto porque es un periodo bastante amplio de algo así como 130 años aproximadamente, pero bueno, da un periodo en el cual se va a desarrollar esta metodología de lo que va a ser la ciencia moderna. Pero tenemos este otro libro del sociólogo británico Stephen Shaping titulado La Revolución Científica, y él empieza diciendo: no hay tal cosa como una revolución científica. Son libros que tienen aproximadamente entre uno y otro unos 7 u 8 años de publicación. Pero están afirmando cosas totalmente diferentes.
Uno está afirmando que hay un cambio en el mundo brutal, como es Button, en el cual llega una forma diferente de entender el mundo, merced a una nueva metodología de corte experimental con la cual se puede entender el mundo. Dice Shapin, no existe tal cosa. No existe tal cosa como una revolución científica, existen continuidades, existen cambios que se pueden dar de manera tal vez más sutil, pero habría que entender o reentender qué es una revolución. Una revolución, por lo menos en el sentido más estricto del término, se refiere a cambios radicales. La presentación anterior, la de Ricardo, mencionaba el caso de las propuestas de Lamarck, surgidas en buena medida de la Revolución Francesa, que buscaba hacer cambios radicales. Entonces, esa sinonimia entre la revolución y los grandes cambios es lo que Shapin discute, pero no existe tal cosa. Ahora, ¿por qué? Y es un hecho que al día de hoy se sigue hablando del papel de las grandes revoluciones como parte del desarrollo de la sociedad, del conocimiento. El culpable posiblemente es un tal Thomas Kuhn con este libro de la estructura de las revoluciones científicas, que es un libro que de alguna manera sigue muy vigente, se sigue enseñando, se sigue promoviendo su lectura. Es un libro que ya tiene sus años, pero es una propuesta que sigue vigente. Y la idea de las revoluciones es que surgió en el siglo XX. Antes de Kuhn estaba otro historiador como Alexander Koyré defendiendo este tipo de posición. Nos han hecho ver a la historia de la ciencia como el producto de una revolución. Pero, por ejemplo, este es un libro escrito por una historiadora de Cambridge, la doctora Patricia Farah, y el título pues, es simple y llanamente contradictorio con todo lo que les acabo de decir. Dice, Ciencia, una historia de 4.000 años. Está asumiendo que la historia de la ciencia es muchísimo más antigua de lo que está afirmando alguien como Button, por ejemplo, en el otro libro. Está hablando, incluso este libro de Farah, es muy interesante porque lo que ella hace es hacer un recuento de las diferentes aportaciones que se dieron en diferentes culturas. Es un libro que sobre todo pretende dar una visión no eurocéntrica del desarrollo de la ciencia, porque parte de la defensa implícita o explícita que se hace cuando se habla de la revolución científica es asumir que la ciencia es un producto netamente de ciertos países europeos, producto de ciertos desarrollos sociales y que posteriormente se llevaron a otras partes del mundo en un afán colonialista o imperialista, véanlo como quieran. La propuesta de Farah va en un sentido totalmente contrario y nos dice, escribir la historia no es solamente poner los hechos de manera correcta y poner los eventos en un orden apropiado. También involucra reinterpretar el pasado, redibujar el mundo al hacer elecciones sobre qué poner y qué dejar fuera. Nosotros, cuando hacemos historia, estamos reinterpretando, estamos armando la historia a nuestro gusto y a nuestras conveniencias. Esto nada más es para recalcar lo ya dicho anteriormente en la otra diapositiva con lo dicho por Carlos Pereira, por ejemplo, ¿no? Es una idea que hay que resaltar. Las historias pueden ser muy útiles para afianzar ciertas ideas o ciertas concepciones, incluso pueden terminar por ser terriblemente doctrinarias hasta cierto punto, ¿no? Pero mucho del quehacer histórico puede estar sujeto y está sujeto a diferentes interpretaciones, ¿no? Y finalmente les pongo este otro libro que se llama Luchando con la naturaleza, que es de 3 historiadores, editado por 3 historiadores, Peter Harrington, Ron Numbers y Don Shank, en el cual ellos nos hacen una invitación a intentar entender cómo en diferentes momentos, en diferentes geografías, se ha entendido a la naturaleza de diferentes maneras. No le llaman hacer ciencia a cada una de estas posiciones. Es cómo cada cultura, los árabes, los griegos, los romanos, los chinos, los hindúes, los aztecas, por ejemplo, buscaron entender la naturaleza. Es un antecedente de una cuestión mucho más armada, metodológicamente hablando, que va a ser la ciencia que se va a desarrollar posteriormente en Europa. Posiblemente sí, pero muchos de esos elementos que se van a dar en diferentes culturas se van a retomar en este quehacer en el cual se va a dar el surgimiento de esta ciencia, propiamente hablando, en el siglo XVI, en los siglos XVII, por ejemplo, ¿no?
Este es un libro muy interesante porque incluso se pone en entredicho en la utilización del término ciencia para definir muchas de estas visiones, sobre todo de la antigüedad. Llamarle ciencia pues implica ciertos elementos que pueden malinterpretar lo que realmente estaban haciendo personajes en diferentes culturas. Entonces, hablan del cuidado que habría que tener, y sobre todo en un sentido muy contextualista, entender realmente los contextos de los cuales se está hablando, para poder ver cómo la comprensión de la naturaleza que va a dar pie posteriormente al desarrollo de la ciencia son diferentes en función de la geografía, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Es importante entender que la ciencia se puede y se enseña desde un punto de vista histórico, filosófico y social. Esa es realmente la propuesta de Matthews. Matthews es muy vocal en la idea de decir, enseñar ciencia puede mejorarse en la medida en la que se pongan de manifiesto dimensiones históricas y filosóficas de la ciencia. Es importante buscar saber cómo se ha hecho o cómo se ha creado una disciplina, cómo se ha desarrollado. Y eso implica, sobre todo, rompimientos importantes con ciertas formas de ver la ciencia. Por ejemplo, no es nada más 1, 2, 3 o 4 personajes los que han conformado el quehacer científico. Para empezar, y eso es lo que retomaré en algún momento en las siguientes diapositivas, es una empresa universal. Es una empresa en la cual normalmente se han destacado a los hombres, pero también hay mujeres, por ejemplo. Y es ahí donde las corrientes de historia feminista pueden y están haciendo mucho por dar una mayor comprensión de quiénes realmente estuvieron involucrados e involucradas en el quehacer y en el desarrollo de la ciencia en diferentes partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante resaltarlo. El quehacer de enseñar ciencia va ligado, en ese sentido, a la investigación. Y en ese sentido, la historia se mueve mucho más rápido posiblemente de lo que muchos creen. No es una cuestión estática. Hay muchas cosas que van saliendo, tal vez no con la velocidad de otras disciplinas, eso es claro, pero sí es cierto que sí hay nuevas formas, nuevas interpretaciones, nuevos datos, nuevas evidencias que se pueden perfectamente ir incorporando a la enseñanza de la ciencia y con eso dar una visión diferente de la propia ciencia, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? Y bueno, aquí solamente por seguir en la línea de lo que menciona Matthews, ¿no? La contribución que tiene, no solamente, incluso a nivel de los niños, por ejemplo, ¿no? Que desde la más tierna infancia se le introduzca a los niños en esta enseñanza. Una enseñanza no necesariamente dogmática, sino lo más amplia posible en cuanto a estos valores históricos y filosóficos que conforman el quehacer científico. Y en ese sentido, buscar que estas nuevas generaciones entiendan de una manera alternativa y diferente, menos dogmática incluso, el propio quehacer científico, ¿no? Entonces, las alternativas raras, o digo yo, poco convencionales. Ya les decía, por ejemplo, este libro de Sandra Harding, una filósofa y feminista estadounidense, que dice y se pregunta, ¿es la ciencia multicultural? Una de las preguntas que ya más o menos de alguna manera he ido delineando es esta. El quehacer científico está alineado a una serie de valores en ocasiones que a veces se reconocen y a veces no. Ella pone el dedo en la llaga y dice, pero ¿cuál es el papel de todo lo que pasó fuera de Europa, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de las mujeres que ya comentábamos? ¿Dónde quedan en todas estas historias? Muchas veces estas historias son que se han obscurecido. En realidad mucho de esto es cuestión de trabajarle, de rascarle, porque ahí están. No es cuestión de que la historia no es así, no, sí es así, nada más que las evidencias a veces hay que sacarlas, ya veíamos hace rato, ¿no? A veces la evidencia está perdida, pero pues hay que buscarla. Entonces, muchas de las preguntas que se hace Harding en este libro pues nos llevan a repensar estas visiones como las que ya les comentaba anteriormente, ¿no? En realidad hay mucho más de lo que se nos suele contar y eso es a lo mejor algo en lo que habría que poner énfasis, porque ¿qué pasaría si se enseña la historia desde este punto de vista poscolonialista?
¿Qué tal que en lugar de hacer una historia tan cargadamente eurocéntrica, siempre fijándonos en lo que se hacía en Inglaterra, en Alemania o en Francia, hacemos una historia centrada en México, por ejemplo? Destacar realmente cuál ha sido el desarrollo de la ciencia en México, de la historia natural, de la filosofía natural, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto puede llegar a tener eso en la manera en la que ustedes estudiantes y nosotros investigadores entendamos nuestra propia labor? Retomar esta idea del papel de las mujeres de nuevo. Hay muchas mujeres que están ahí y que apenas de repente van saliendo, y en realidad son muchas las que podemos ir viendo que a lo largo de la historia han tenido un papel importante en los descubrimientos, en los desarrollos, y ¿dónde están? Y a lo mejor eso también ayudaría a dar otra visión muy diferente de una ciencia, de un quehacer científico que se entiende total y absolutamente machista en ciertos sentidos. Porque así, yo quiero recordar cuántas mujeres se suelen mencionar en el curso de Filosofía e Historia de la Biología, y me cuesta trabajo porque no recuerdo ninguna. O sea, realmente es una historia de hombres europeos, blancos. Es una historia un poco como la que le gustaría a un Trump, me parece a veces, pero bueno, cada quien. Otra posición que me parece que es muy interesante destacar dentro de estas ideas del postcolonialismo es la que sostiene Kapil Raj, que aprovecho para hacerle el comercial. El profesor Kapil Raj va a estar próximamente en la facultad, en aproximadamente un mes, entonces no voy a profundizar demasiado en su posición, él ya vendrá a platicar con mayor detalle esta idea. Simplemente retomar esta idea, que es reafirmar lo ya dicho, ¿no? Entender que existe una circulación de ideas, que existe una historia global de la ciencia, y que en ese sentido no existe nada parecido a algo así como ideas puras. Existen procesos de apropiación, existen procesos por los cuales los individuos resignifican, entienden de maneras diferentes una misma idea. Y eso puede además verse todavía más complejificado si se entiende en diferentes culturas. Entonces, una misma idea, como pueden ser las ideas de Darwin o las de cualquier otro autor que podamos tener en la cabeza, no van a ser entendidas de la misma manera ni van a ser utilizadas de la misma manera en diferentes contextos. Al contrario, habrá quien las utilice con motivos políticos, habrá quien las utilice dentro del campo de la ciencia y así. O sea, realmente hay que ver que es una cuestión extraordinariamente dinámica la manera en la que en términos históricos se ha dado, pero también que lo podemos llevar a nuestros días. Se da de maneras muy complejas la transmisión del conocimiento y la circulación de ideas. Entonces, es a veces un poco ocioso decir, es que así era. No necesariamente. O sea, depende del individuo, depende del contexto. Hay que moverse más a esto que propone Raj, que es la circulación y la historia global, por ejemplo, ¿no? Luego, tenemos esta versión de la historia que es terriblemente contradictoria, para muchos controversial, lo que se conoce como la historia contrafactual. ¿Qué es la historia contrafactual? En términos básicos y simples es, ¿qué pasaría si? Entonces, este libro de Peter Bowler, que posiblemente muchos le conocen por sus libros sobre Darwin, particularmente el de Evolution, A History of an Idea, dice, ¿qué pasaría si quitamos a Darwin de la historia? ¿Qué pasaría si Darwin no hubiera existido? ¿Tendríamos la teoría de la selección natural tal cual la conocemos? ¿La evolución en su conjunto, el estudio de la evolución sería lo mismo? Bowler, yo no estoy de acuerdo con él, dice que no hubiera pasado nada, porque el único capaz con esa inteligencia y esa genialidad que solamente Dios le dio fue Darwin. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que alguien como Wallace, que estaba en un camino muy similar, pudo haber llegado de alguna manera a dar una idea, no necesariamente la misma ni parecida a la de Darwin, pero sí muy similar. Porque al final, pues él sí estaba presente. Digo, el libro habla de Darwin deleted, Darwin borrado, no nada más, borra a Darwin, no a Wallace. Entonces, Wallace sí podía haber hecho algo ahí, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio que puede servir de mucho, sobre todo con este tipo de ejemplos. Les presento, él es el profesor Gregory Radic, fue mi tutor en Inglaterra. Él publicó este articulito hace algún tiempo en Nature, que se llama, en español,
enseñar a los estudiantes la biología de su tiempo. La propuesta de Greg en este artículo, que es muy cortito, es resumir un experimento que es, no voy a enseñar, dice él, a la genética desde Mendel. ¿Por qué? Porque enseñar a Mendel es enseñar, por ejemplo, ciertos determinismos, es afianzar el genocentrismo, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a hacer un experimento en el cual a un grupo les voy a enseñar la manera tradicional, vamos a empezar a estudiar genética con Mendel, pero a otros les voy a enseñar la epigenética del siglo XX. Vamos a trabajar con Weldon, con Baddington, con otros autores, y vamos a incorporar estos elementos como por ejemplo el azar, por ejemplo, ¿no? Vamos a romper con esta idea del determinismo, etcétera, ¿no? Y es una alternativa que parece que fue interesante, fue un experimento que duró algo así como 2 años, y fue muy interesante ver cómo la gente podía entender de manera diferente el propio estudio de la genética. Aquellos que estudiaron primero la epigenética y luego a Mendel tuvieron menos propensión a ser genocentristas, por ejemplo, o ser deterministas de lo que fueron quienes inicialmente buscaron entender la genética desde Mendel, por ejemplo. Es una alternativa que a mucha gente le parece horrorosa porque de alguna manera rompe con el sentido cronológico, por ejemplo, ¿no? Es que Mendel va primero, sí, Mendel va primero, pero eso no quita que se pueden utilizar estas alternativas muy novedosas, posiblemente muy transgresoras en muchos sentidos, y que pueden dar una visión diferente de cómo se entiende, en este caso, una disciplina como la genética, por ejemplo, ¿no? Luego, este que a mí me encanta, que es luchar contra los mitos, que más o menos ya se discutía en la plática anterior, ¿no? Este libro, que es La manzana de Newton y otros mitos en la historia de la ciencia, cortesía de Ron Numbers y Kostas Kampurakis, es un libro en el cual ellos lograron que muchos de los grandes especialistas en historia de la ciencia a nivel mundial se vieran involucrados con tal de presentar una historia mucho más compleja, amplia, diversa de lo que se suele vender. Entonces, obviamente uno de los primeros mitos a rebatir pues es el de la manzana de Newton, por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea muy caricaturesca en ocasiones en las cuales se vende este tipo de momentos de la historia, ¿no? Las grandes genialidades de las serendipias, que luego le llaman, ¿no? Es un libro que de alguna manera pone este énfasis, ¿no? En decir, las narrativas tradicionales a veces enmascaran otros componentes importantes de estos logros, tales como las contribuciones de los asociados o los asistentes o la posibilidad de que pudieran haber jugado un papel, que es un poco lo que les decía anteriormente, ¿no? No es una cuestión de una persona, no es una cuestión de un genio, es una cuestión de mucha gente involucrada. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Quién es esa gente? ¿Cuál es el papel que jugaron en todas estas historias, por ejemplo, ¿no? Las historias con este foco en un solo componente de un gran logro científico pueden llegar a ignorar algunos otros que pueden llegar a ser importantes, además de que pueden llevar a promover grandes estereotipos. Y eso es a lo mejor, eso es una cuestión que inevitablemente me lleva a la idea de una especie de adoctrinamiento. Es que las cosas son así, así y así. Es un caminito en el cual hay una receta de cocina que siempre se sigue y siempre es igual. Pero les decía, cosas como la investigación en la historia es súper útil porque te van llegando nuevas cuestiones, nuevas ideas, y entonces la propia enseñanza se vuelve diferente en ese sentido, ¿no? Y los estereotipos a lo mejor pueden llegar a ser útiles en un sentido didáctico, pero hay que tenerle cierto cuidado a que esos estereotipos sean los que se queden en el imaginativo colectivo de los estudiantes e incluso de los profesores, porque entonces lo único que hacemos es estar dando vueltas en círculo, no se está promoviendo una enseñanza como tal. Vuelvo al tema. Y bueno, simplemente dicen, ¿no? Los estudiantes, los educadores y los lectores en general necesitan no solamente adquirir un conocimiento del contenido científico, sino también entender lo que se llamaría la naturaleza de la ciencia. ¿Cómo se hace la ciencia? ¿Qué tipos de preguntas responden los científicos y qué tipos de conocimiento producen? Es buscar entender el conjunto, el contexto realmente, ¿no? No solamente quedarse con una obra, con un libro, incluso,
puedo recordar ahorita, a los grandes promotores de la revolución darwiniana, como un Robert Richards, varios años después diciendo, ha sido un grave error para la historia de la biología centrarnos en un solo hombre, en un solo libro y en una sola teoría. ¿Adivinan quién? ¿Quién? Darwin, el origen de las especies y la selección natural, en ese orden. Ha sido un grave error porque hemos oscurecido o no hemos logrado comprender la historia de la ecología, la historia de la botánica, la historia de la zoología, la historia de la herpetología, la historia de cualquier cantidad de disciplinas y subdisciplinas dentro de las ciencias naturales, dentro de la biología, etc. Hay que ampliar la perspectiva. Ahora, todo esto es ¿para qué es todo esto? ¿Qué tipo de ciencia se quiere enseñar desde la historia? ¿Qué tipo de ciencia se quiere seguir enseñando? Aquí ya se propusieron por lo menos un par de alternativas. En lugar de poner el énfasis en que el pensamiento evolutivo está en Darwin, ¿por qué no ponerlo en Lamarck? Es una propuesta que aparte tiene buenos elementos que se pueden recuperar y que podría generar una visión muy alternativa a la que se suele tener ahora. ¿Por qué no enfatizar el papel de la historia de la ciencia en México, mayormente, sobre todo en un país como México? Digo, que lo hagan en otros países se me haría raro, pero que en México no se haga y que con ellos se vea como algo propio, ¿no? Porque mucha de la enseñanza que se suele dar es una cuestión externa. Vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, vienen a imponernos qué es lo que hay que hacer. Siempre ha sido igual, es una forma de colonialismo en el fondo. La cuestión es, aquí también se han hecho cosas. Eso es lo que hay que mostrar también. Y eso es algo que falta promover en la propia enseñanza, no solamente en la investigación, ¿no? Estos movimientos como el poscolonialismo, a veces hace falta que salgan más hacia la enseñanza y que muestren esa parte que todavía no parece ser entendida por mucha gente, incluso en un país como México, incluso dentro de la propia academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos nada más se los pongo aquí. Estos son los objetivos, algunos de los objetivos que tiene un grupo de trabajo que existe a nivel internacional, que es el grupo que busca promover la enseñanza de la ciencia desde la historia de la filosofía y los estudios sociales de la ciencia. Entonces, bueno, estos son algunos de los objetivos que yo de alguna manera comparto y que de alguna manera son los que me dieron pie a pensar un poco en esta plática que con esto yo voy a cerrar. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces damos paso a la ronda de preguntas. Dios. Al escuchar su plática yo puedo decir sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo en clases de secundaria, cuando tienes que pasar el examen de la prepa, luego tienes que pasar el examen de la universidad, pues tú te aprendes de memoria características de la mar, de la mar, características de la realidad, y hasta ahí, ¿no? Porque eso es lo que te van a preguntar. ¿Tú cómo propondrías enseñar la ciencia fuera de estos dos personajes de centrarse, de dar si todo el movimiento estudiantil, bueno, todos los exámenes de admisión van enfocados a eso, y eso es lo que se presenta los estudiantes, ¿no? Inevitablemente a los primeros que hay que reenseñar es a los profesores, por ejemplo, ¿no? Ya nos pasó con Ricardo y a mí en algún curso de actualización de profesores, presentándoles este tipo de ideas como las que se presentaron anteriormente de Lamarck, por ejemplo, ¿no? Sobre todo les causó un impacto monumental la idea esta de las jirafas, que el ejemplo de las jirafas realmente es un ejemplo inventado por Lyell y no por el propio Lamarck, y que de alguna manera es una caricatura y no es un reflejo como tal de la teoría de Lamarck. Y obviamente empezaron a decir, pues ahora hay que volver a hacer todos los PowerPoints, porque pues ya lo tenemos hecho y siempre decimos eso, y ahora hay que volverlos a hacer. Es que esa es la cuestión. Hay que empezar a reeducar en ese sentido, en términos históricos, filosóficos, etcétera, a los propios profesores. O sea, mucha de la investigación, llevarla, en este caso al campo de la enseñanza, para que posteriormente llegue a ustedes como estudiantes, pues tiene mucho que ver con que los propios profesores también lo hagan propio. Y es ahí donde todavía queda pendiente, ¿no? Este tipo de imágenes como la de Lamarck y Darwin, ¿no? Lamarck es el malo, malo, malo y Darwin es el bueno, 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 bueno.
Pues es lo que encuentran en los libros de texto, pero también ese es precisamente parte de un trabajo mayor que se debería de hacer, insisto, primeramente con los profesores, con los maestros, y posteriormente llevarlo al salón de clase para, como en el caso que les mencionaba de Greg Radic, buscar experimentar. A lo mejor también es una manera, ¿no? Con un grupo en particular buscar hacer este tipo de experimentos y a ver qué pasa. O sea, digo, sí, también eso es cierto, ¿no? Me quitan de dar clases por hacer esas cosas, pero bueno, por ahí yo creo que tendría que ser por ahí, ¿no? No, pues tú dirige. Sí. Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho su plática. Personalmente lo que es la rama de historia, de antropología, hay una rama que se llama etnohistoria, que prácticamente se especifican las historias que nos han contado obreros, poblaciones y todo, y creo que esta ponencia hace mucho referencia a eso. La historia que nos han contado en general es enfocada a ciertos cánones en las cuales nos debemos enfocar, pero atrás de eso hay un enorme trabajo, ¿no? Mi pregunta más bien va en ¿qué tanto crees que ya la historia tenga que cambiar y ser la historia que conocemos, o cómo se enseña la historia, a que sea una historia más multicultural en la cual se ven mayores aspectos y no nada más centrados en ciertos personajes, ciertas culturas o ciertas maneras de pensar? Yo creo que hay que buscar hacer ese cambio ya. O sea, yo creo que el tipo de historia que se ha vendido, en cuanto, por ejemplo, el caso de historia de la ciencia, marcadamente eurocéntrica, por ejemplo, pues ahí están las consecuencias en muchos casos, ¿no? O sea, me parece que, sobre todo en un país como México, se debería de poner más énfasis en enfoques como el que mencionas, el etnohistórico, que de alguna manera es una particularidad de México, es una particularidad, perdón, de la ENA. O sea, no hay una escuela de antropología en el mundo que te enseñe etnohistoria salvo la ENA. Y ese es un enfoque muy válido y muy necesario y muy útil. Ahora, yo creo que es ya, ¿no? O sea, podemos seguir especulando de, no, es que sí, a lo mejor, no. No, yo creo que en muchas de estas cuestiones hay mucho trabajo histórico que vale la pena ya retomar como parte importante de los currícula, por ejemplo, ¿no? O sea, no es nada más ahí intentar cambiar una que otra idea, es a lo mejor hacer un replanteamiento fuerte. Y obviamente ahí pues va a haber negaciones, va a haber frenos de parte de las instituciones, de parte de las asociaciones científicas, de parte de las academias en particular. O sea, tampoco estoy diciendo que sea así rápido y fácil, ni mucho menos, pero sí me parece que es una cuestión de buscar concientizar y buscar ir estableciendo en foros como estas posibilidades. ¿Qué tanto de esto va a poder llegar a los planes de estudio? Pues hay que intentarlo, a pesar de que posiblemente las consecuencias profesionales no sean las mejores, pero si uno está convencido de ello, pues supongo que habrá que buscar la manera, ¿no? Pero sí creo que es algo urgente, hasta incluso podría decir. ¿Allá arriba? Sí, era sobre una pregunta sobre si la ciencia podría ser universal. Pensando como lo que relaciona con la cultura, no tendría que ser primero la moral universal para que la ciencia pueda ser universal. Y otra pregunta era sobre la ciencia contrafactual. Hablaba también sobre el patriarcado, eso, y bueno, sobre si que no había revoluciones científicas. Mi pregunta es, entonces, esa misma historia de la ciencia que se ha desarrollado bajo un velo patriarcal, no viene siendo el mismo avance científico. Digo, porque al pensar que ahora tienen que ser las mujeres, se estaría pensando incluso en una revolución, ¿no? Sobre si una ciencia debería ser universal, pues básicamente en términos metodológicos podemos encontrar la ciencia en todos lados, ¿no? Se desarrolla en todos los lugares. La cuestión aquí a lo mejor es que a veces hay que, creo que diferenciar, que sobre todo, por ejemplo, en términos históricos, habría que valorar la parte que es específicamente metodológica del quehacer científico con otros factores, por ejemplo, ideológicos o filosóficos, que son los que en alguna medida pueden establecer, yo creo que ciertas diferencias. Entonces, a nivel metodológico sí puede existir un sentido de universalidad, pero al mismo tiempo en cada lugar, en cada país, en cada cultura, me parece que se enfatizan valores diferentes con respecto al quehacer científico, y eso es lo que en ocasiones le da sus particularidades, ¿no? A pesar de que eso pueda llevar a estas ideas ahora terriblemente discutidas y mal llevadas sobre
ciencia indígena, por ejemplo, ¿no? O pseudociencias y cosas por el estilo, me parece que son discusiones que hay que tener, porque lo que creo que pasar en esos casos es que la ciencia se ve como una cosmovisión, como una forma estricta de entender el mundo, casi en sentido religioso. Y cuando pasa eso, pues seguramente hay una manera para quienes defienden esa idea, pero posiblemente no. Hay muchos que no defendemos esa idea tan cuadrada, tan estricta de alguna manera. Creo que son alternativas. Entonces, creo que va por ahí. Ahora, sobre esta idea de la revolución como una especie de extensión del patriarcado, yo en lo particular no tendría los elementos para afirmarlo. Sí, lo que me parece es que la idea de la revolución termina por, la revolución científica en este caso, termina por hacer la defensa de ciertos valores y de ciertas ideas, sobre todo en términos políticos, por ejemplo, en términos geográficos, que habría que repensar. Mucho de lo que les comentaba ahorita, como estas posturas como la de Harding o la de Raj, por ejemplo, buscan establecer, tal vez no una revolución, pero sí poner el énfasis en que hay una gran necesidad de voltear a ver a otros, a otras geografías, hacerlo mucho más, sobre todo la cuestión aquí creo que de fondo que manejan muchos historiadores es, la historia es compleja. A lo mejor es un poco ocioso decirlo, pero es que es muy complejo a veces. O sea, la cantidad de gente que está involucrada en un desarrollo científico es mucho mayor de lo que se suele asumir. Es fácil decirlo, hizo fulano, lo hizo mengano, pero en realidad hay que ponerse a rascar. Eso uno como historiador. Obviamente presentar esto a los demás, pues eso ya implica otra serie de factores. Pero sí me parece que sí es necesario ir redefiniendo y resignificando muchos de estos conceptos. Si es necesario hacer un cambio en un sentido contrario a veces para poder redireccionar este tipo de investigaciones, pues a veces hay que hacerlo. Si eso es una revolución, es un cambio que puede ser tanto menos radical, en un sentido más o menos amplio, pero sí es necesario, por lo menos si uno quiere tener una comprensión mucho más amplia del propio quehacer de la historia de la ciencia en este caso, ¿no? Solo dos preguntas más. Esta y breve. En el sentido de que propone enseñar la ciencia desde su historia, pero, por ejemplo, en los planes de estudio que ya de posiciones extensas y que generalmente no se terminan, ¿cómo estaría esta parte? Hay que rehacer los temarios. O sea, los temarios en este caso es como lo que les comentaba con el ejemplo de Greg Radic. No hay que darlo todo. Son ejemplos muy concretos en los cuales el simple hecho, por ejemplo, de enseñar la genética desde las posturas de Baddington, por ejemplo, implica dar una pequeña introducción posiblemente de otras posiciones, pero realmente el fondo de todo el curso es ese, toda la postura, y eso es mucho. O sea, esa es otra, es que también hay que reentender que los cursos de historia no tienen que ser kilométricos, no tienen que ser desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Esa es una manera en la que se entendió la historia durante muchos años, pero aquí cada vez es más complicado, porque cada vez hay más que se sabe de cada periodo, de cada localidad, etcétera, etcétera. Entonces, una de las tendencias en este tipo de trabajos de historia de la ciencia es mostrar historias de las ciencias mucho más locales, mucho más contextualizadas. Entonces, no es cuestión de hacer un curso tan extenso, es cuestión de hacer un curso con todos los elementos necesarios en función de qué es lo que se quiera enseñar, dependiendo de la disciplina, del área, etcétera, pero que pueden ser a partir de ejemplos muy concretos, no de todo el conjunto de la historia, porque eso vamos, es una carrera, eso es una vida realmente, ¿no? Y no ese es el punto, es dar elementos básicos que pueden ser de utilidad, en este caso para los estudiantes, para poder entender determinados desarrollos intelectuales en este caso. No es, la historia en su conjunto, no tenemos ni tiempo para eso, o sea, realmente. La última, por favor. Hola. Cuando decías que para que los alumnos tuvieran esta visión, había que entonces enseñar primero a los docentes. Me surgió muchísimo la duda, que fuiste aclarando conforme las preguntas, pero no habría que reescribir entonces primero los planes, programas de estudio, y que esto conlleva toda una política de fondo, que esto conlleva qué se dice y a quién se le dice y en beneficio de quién se educa a esas personas, ¿no? Porque la educación es un acto político, es un acto social de fondo.
y como tal la ciencia lo es, ¿no? Lo vislumbraste un poco en tus comentarios siguientes. La ciencia que se ha tenido, la ciencia histórica que se ha tenido hasta este momento es una ciencia que ha convenido en momentos históricos, ¿no? El mismo Darwin, el mismo argumento de selección natural sirvió muchísimo en cómo se vio o cómo fue retomado en el aspecto social. Entonces sí, bueno, quedó un poco aclarada mi duda, pero sí quería preguntarte, ¿desde dónde empezarías tú, más allá de maestros y alumnos, en dónde empezarías tú? Más allá de la multiculturalidad y de la pluriculturalidad y de México diverso, muchas culturas, muchas cosmogonías, más allá, ¿dónde empezarías? Por presentar propiamente las ideas. O sea, en un foro como este, ¿no? Es, presentarlas a través de escritos, de divulgación, lo que sea, ¿no? Porque en cierta medida, mucho de lo que creo que estoy comentando, de alguna manera, no es tan evidente para mucha gente, aún dentro de la propia área, ¿no? O sea, creo que una de las cuestiones para mí de fondo es que se conozca primero, y creo que pues, es aprovechar estos espacios para ello, ¿no? Irlo llevando, como ya lo mencionaba con la pregunta anterior, pues yo sé que es complicado, ¿no? Voy a cambiar el plan de estudios hoy para que mañana sea lo que yo quiero. Pues, está difícil, digo, hay que negociar, hay que ver cuáles son los intereses de todo el mundo, bla, 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 o sea, es más complicado que eso. No estoy ni siquiera por la idea de que ojalá y todo esto se incorpore, posiblemente nunca pase. Posiblemente sí, no lo sé. Tendré que hacer mi esfuerzo en ese sentido y esperar que otros también quieran hacer ese esfuerzo. Eso me parece que es buscar unir voluntades y buscar concientizar de nueva cuenta, ¿no? No puedo esperar más allá de eso, ¿no? Buscar concientizar profesores que han sido enseñados durante 20, 25 años con la misma idea, un día sí y otro también, pues es como pegar con pared en ocasiones, ¿no? Entonces realmente cambiarles la idea pues es un proceso que también va a llevar rato. O sea, entonces creo que mucho de la cuestión va por ahí, buscar concientizar, aunque sea de a poquito primero, pero buscar ir ampliando estas ideas y esperando que la gente pues se concientice. Eso es lo que creo. Yo quería comentar, usted me respondió a él que no está de acuerdo en la idea de que la ciencia sea una cosmovisión y que la ciencia es cuadrada. Yo quería comentar que estoy en desacuerdo con eso porque creo que la ciencia es una manera de mirar el mundo. También creo que la ciencia está estigmatizada en el hecho de que se piensa que el pensamiento científico es un pensamiento cuadrado. Y yo creo que una condición para el pensamiento científico, como se ha visto a lo largo de la historia, es que tiene que ser un pensamiento libre, porque ha roto con los paradigmas de su época, porque ha roto con dogmas, con pensamientos que han venido atascando, que necesariamente no son libres, sino que no creo que sea un pensamiento cuadrado. Creo que incluso en la actualidad, por las problemáticas que estamos viviendo como planeta, como país y todo, tendríamos que transitar a ser una sociedad de conocimiento y que es necesario que adoptemos el pensamiento científico como una manera de mirar el mundo, como una manera de relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza, y que no necesariamente implica un método. Ahí está ese libro de Feyerabend en contra del método, en donde dice que pues, el método realmente no es tan necesario, sino son actitudes, es la manera en la que nosotros miramos los problemas. O recuerdo a Bertrand Russell o a Malinowski que dice que o sea, la ciencia está en las sociedades, en las culturas humanas, desde cuando se hacía fuego, desde la manera de interpretar el proceso, de copiar el método y de crear. Entonces creo que la ciencia es una cosmovisión, sí, que también tiene su propia cosmogonía y no creo que sea cuadrada. Claro, no es que no esté de acuerdo con que la ciencia sea una cosmovisión, con lo que no estoy de acuerdo es que se quiera imponer como tal, que se maneje como un dogma. Eso sí no estoy en absoluto de acuerdo. Sí hay mucha gente que puede y entiende el mundo en esos términos, pero la misma idea de ciencia de cada uno de esos individuos creo que hay que ver qué es lo que tienen tras de sí, porque esa idea de ciencia tiene una serie de valores extracientíficos en muchos casos, filosóficos, por ejemplo, etcétera, ideológicos. Entonces, lo que habría que entender es eso, que aún a pesar de tenerla o defender en algún momento una cierta metodología, sí hay otros factores que están afectando cómo entiendes el mundo en ese sentido, y que eso hace que se abra mucho la perspectiva. Yo no digo necesariamente que la ciencia sea dogmática,
más bien la práctica de muchos personajes dentro del campo de la ciencia puede llegar a ser dogmática, y eso es a veces contra lo que hay que luchar. Efectivamente, un pensamiento libre implica posiblemente hacerse de muchos elementos con los cuales uno pueda llegar a tomar las decisiones, las que sea que uno quiera tomar, incluso dentro de la propia ciencia. Y es ahí donde otros factores están ahí presentes. Entonces, más allá de buscar estigmatizar esta idea de que la ciencia es cuadrada, que no es mi punto, más bien es, creo que sí hay formas de venderla que pueden hacer que parezca demasiado cuadrada, demasiado impermeable sobre todo a otras formas de conocimiento, a otras facetas culturales, y es ahí donde me parece que hay que tener esta visión amplia de que puede ser mucho más amplio. Y solamente me remito a un ejemplo muy reciente de un libro que estoy reseñando ahorita, que es terriblemente polémico, pero que hace hincapié en una visión de la historia bien diferente de la que nos han contado, que es un libro que está publicado por un antropólogo norteamericano que se llama Terence Gill. El libro se llama Divine Variations, las variaciones divinas. El libro básicamente lo que hace es mostrar cómo el estudio de las razas, desde un punto de vista científico, no es más que un reflejo del cristianismo. Incluso habla de esto que él le llama un secularismo científico, un secularismo creacionista, perdón, en el sentido de rememorar cómo cada una de estas enseñanzas o de estas investigaciones de muchos personajes que se presumían científicos, tienen esos elementos cristianos muy presentes. Entonces la resignificación que está haciendo Gill de la historia a mucha gente le está incomodando muchísimo, porque está poniendo en el mismo papel, no existe la revolución en esa idea, es un cambio que no existe, es un cambio muy, más bien de cara, en el fondo, porque realmente en lugar de llamarle Dios le llaman naturaleza, y ya básicamente los elementos son los mismos. Entonces no hay revolución ahí, y es un trabajo histórico bien interesante, que está poniendo en entredicho mucha de esta historia oficial sobre la historia de la ciencia, sobre todo en términos de rompimientos. Y como ese hay muchos otros ejemplos ahorita. Y lo que hace hincapié este tipo de trabajos es cómo el trabajo científico está permeado por muchas otras cuestiones. Y aceptarlo a veces es la mejor idea del mundo, porque de otra manera es cuando nos quedamos en esta idea cuadrada de lo que debería de ser. Y ese debería ser, a veces nos meten más problemas de los que necesitamos, sobre todo cuando nos referimos a la parte histórica. ¿Sí? Bueno, con esto damos por concluidas las sesiones del día de hoy. Antes de que se vayan, quiero comentar dos cosas. La primera es que desafortunadamente tenemos que darles una mala noticia. El día de ayer falleció una profesora de la Facultad de Ciencias, ¿no? Nosotros, una profesora Yvonne Curie, no sé si la conocen, y entonces pues, me gustaría que pues, le dedicáramos un minuto de silencio, ¿no? Para despedir. Gracias, compañeros, por su mucha a esta forma de despedirse de ella. Agradecemos nuevamente al doctor Manuel Rodríguez Caso por su presentación. Le recordamos que la próxima semana, perdón, el viernes,
Tenemos la tercera parte de este ciclo de conferencias, igual inicia a las 10 de la mañana, entonces esperamos que nos puedan acompañar. Son otras temáticas diferentes, la información la pueden encontrar en la página de la facultad. Y pues muchas gracias y seguimos con un aplauso.